Partamos. Ya, jóvenes, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juan Vivanco y voy a estar trabajando con ustedes junto a Felipe Serantes, y O'Brien, que nos estaba dando ahí las instrucciones iniciales. Entonces vamos a partir con lo que es transformaciones isométricas. Vamos a hacer la parte teórica y luego va a hacer una parte práctica que la va a realizar Felipe. ¿Ya? Cualquier duda, consulta y la hacen llegar. Y eso. Entonces, partamos. Entonces, primero, uno puede entender las transformaciones isométricas como un cambio de posición o orientación de alguna figura. Entonces, uno por lo general va a tener el plano. Entonces, podríamos tener un cuadrado y uno lo quiere cambiar de posición, entonces uno lo puede mover, suponiendo que es el mismo. ¿Ya? Y lo que no tiene que pasar en este caso es que la figura quede distorsionada. ¿Ya? Tiene que cumplir que se tiene que mantener las medidas de los lados, las medidas de los ángulos, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces tiene que formar figuras congruentes. Entonces, dentro de las transformaciones simétricas uno puede encontrar tres, que son la traslación, la rotación y la simetría, que en este caso uno la puede dividir en dos, que sería la central o axial. ¿Ya? Entonces, para la traslación primero necesitamos entender lo que es un vector, pero lo vamos a ver así de manera súper por encima. Lo que nos interesa es que vamos a tener un segmento de recta, y ahí falta un eje, y que vamos a tener que va a estar, ¿cierto?, en algún punto del plano. Perdón. Entonces lo que vamos a tener es que está dirigido, tiene una dirección, tiene sentido y tiene una magnitud. ¿Ya? Magnitud es asociado a la distancia, la dirección está asociada en que es sobre la recta en la cual están, y la del sentido si es que está hacia ese lado o si va hacia el lado contrario. ¿Ya? Entonces uno lo puede notar o denotar con este símbolo. Entonces aquí uno debería haber colocado una flechita. Y lo que nos va a permitir este vector es decirnos cuánto vamos a mover la figura en el plano. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es desplazar bajo una línea recta todos los puntos que están en la figura. Entonces lo vamos a llevar en una dirección, en un sentido y bajo cierta longitud. Entonces eso lo vamos a hacer con respecto al vector que habíamos hablado recién. Y la gracia es que la figura no cambia su orientación con respecto a la posición inicial y tampoco pierde medida interna, ni la de sus ángulos, ni la de sus lados. Es decir, lo que vamos a lograr es que sean dos figuras congruentes. Y el resto, bueno, que es lo que habíamos dicho ahí. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos aquí dos figuras. Si se dan cuenta, la que está en verde y la que está en rosado. Entonces la original es la que tenemos aquí. Y la idea es aplicar el vector que tenemos aquí, que está aquí arriba, que en este caso sería, si es que no lo ven bien, 6,1. Y lo que vamos a generar es la figura que está aquí, A', B', C'. Entonces cuando uno tiene el A, por lo general lo tiende a denotar como A', cuando está el B, cuando uno lo traslada, lo anota como B', y el C lo anota como C'. Entonces lo que estamos haciendo es, el vector lo que me indica es, el primer componente me dice si es que me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, si es positivo me muevo hacia la derecha, las unidades que aparecen ahí. Entonces si ustedes se dan cuenta, aquí me muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el A, con respecto al eje X, y tengo que subir una unidad, que sería la que subí ahí. Entonces me voy 6 unidades y subí una. El de aquí me dice si es que bajo o subo. Si es negativo bajo, si es positivo subo. Lo mismo uno lo puede hacer con cada uno de los puntos. Entonces movemos 6 veces hacia la derecha, subimos una, 6 veces hacia la derecha, subimos una. Ahora eso lo podemos anotar de otra forma, que estaría dada por lo siguiente. Cuando uno tiene un punto, que en este caso lo vamos a denominar con P con coordenadas X, Y, vamos a tener un vector, que en realidad tenemos un A y un B. Entonces cuando uno quiere encontrar el punto que tenemos aquí, lo que vamos a hacer, aquí tenemos un A, supongamos que esto está numerado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Entonces, por ejemplo, el A es 2,1. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar 6 más 2. Entonces, aquí lo que nos va a dar es 8. 1 más 1. ¿Ya? Uno suma las coordenadas correspondientes. S con S. Y en el otro caso, 1 más 1. Que nos daría 2. Y ahí, si se dan cuenta, es el mismo proceso que habíamos hecho de manera intuitiva, de moverse hacia la derecha, subir 1, etc. Y eso uno lo puede resumir en esa fórmula. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, lo siguiente es que vamos a hacer la observación, la vamos a dejar plasmada aquí. El hecho de que el A nos indica si uno se mueve, ¿cierto?, hacia la derecha o a la izquierda. Y el B nos indica si nos movemos hacia arriba o hacia abajo. Cuando el A es positivo, uno se mueve hacia la derecha. Si el A es negativo, se mueve hacia la izquierda. Si el B es positivo, se mueve hacia arriba. Si el B es negativo, se mueven hacia abajo. Ya las unidades que aparezca aquí. Entonces, veamos un ejemplo. Uno quiere trasladar esta figura que está aquí. Entonces vamos a tener una figura, esta va a ser la original. Y lo que queremos hacer ahora es trasladarla. La vamos a mover en este plano. Y la vamos a trasladar de acuerdo a ese vector. Entonces lo que nos está diciendo es que nos movemos 3 unidades, ¿cierto?, hacia la derecha y bajamos 2. En el caso del triángulo, uno debería ser, ¿cierto?, si fuese una figura cualquiera con todos los puntos, pero como tenemos representante aquí, que sería la B y C, entonces movemos simplemente esos 3. Entonces veamos. El C lo tenemos que mover 3 veces hacia la derecha. 1, 2, 3, ¿cierto? Y tenemos que bajar 2 unidades. Entonces estaría una unidad, ¿cierto? 2 unidades. Entonces ese sería C'. En el caso del A, nuevamente, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades y bajamos 2. 1, 2. Ahí tendríamos el A'. Y el B también. 1, 2, 3 y bajamos 2. 1, 2. Y luego, ¿cierto?, uno puede unir ahí con... Vamos a colocar otro. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es, por ejemplo, si uno quiere saber cuál es la coordenada de A'. Entonces recuerden que la coordenada de A' era sumar, ¿cierto? Teníamos A, 1,2, el B es 2,4 y el C es 3,0. Entonces lo que estamos haciendo es mover estos 3 puntitos bajo qué vector, el T, que sería 3 y menos 2. Entonces tenemos que sumar 3 a la coordenada, ¿cierto?, de las abscisas. 3 más 1 y 4. 2 más menos 2, ¿cierto?, sería 0. Y si se dan cuenta, concuerda con lo que habíamos dicho. Si no, entonces tenemos un problema. En el caso del B, tenemos que sumar, ¿cierto?, 3 más 2, ¿cierto?, 5. Entonces nos quedaría... aquí sí. 5,4 menos 2 serían 2. Y si se dan cuenta es la coordenada que está ahí. O sea, el punto que está ahí, perdón. Y en el último caso tenemos 3 más 3, que sería 6. Y 0 más menos 2, que sería menos 2. Ya estamos bien entonces. Entonces uno lo puede hacer de las dos formas. Uno podría simplemente, ¿cierto?, visualizar si es que se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, si va hacia arriba, hacia abajo. Y luego, ¿cierto?, o aplicar la fórmula asociada, que en realidad es lo mismo. Estamos sumándole a las coordenadas correspondientes, ¿cierto?, los valores que están ahí. En el caso del ejemplo siguiente, lo que estamos buscando ahora es el vector de traslación. Entonces la figura original es la que está aquí. Y queremos saber cuál es ese vector que se aplicó para que esto se trasladara.
Entonces aquí ya, antes teníamos el vector, lo sumábamos, ahora lo que nos falta es el vector. Entonces uno podría pensar de manera cierto visual y decir, bueno, ¿cuántas veces me moví hacia la izquierda con respecto a la? 1, 2, 3, y hacia abajo 1, 2. Entonces el vector que estamos buscando, lo habíamos denotado con T. Me muevo 3 veces hacia la izquierda y tengo que bajar 2, entonces un menos 2 unidades. ¿Ya? Y si se dan cuenta, cuando uno toma el B, 1, 2, 3, baja 2, concuerda, 1, 2, 3, baja 2, concuerda. ¿Dudas, consultas? Sí, en el caso de la traslación, sí no hay problema con que uno tome un punto. Ahora uno puede comprobar por si hay algún error dentro de lo que uno hizo. Entonces, no sé, por ejemplo, tienen el B, que sería el 2,4. Claro, le aplican el vector que tenemos ahí. Entonces, cuando uno suma, ¿cierto? Le queda menos 1,2. Y se da cuenta que sí, en realidad concuerda y tiene que concordar. Si eso no sucediera, entonces tenemos un problema. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la rotación. En el caso de la rotación, si se dan cuenta la figura que está aquí, antes la figura se mantiene con respecto a la orientación. De hecho, estos son paralelas, ¿ya? Esos también son paralelas y eso se mantiene. Pero en el caso de la rotación, aquí cambia un poco porque lo que estamos haciendo, ¿cierto? Se va ladeando la figura. Entonces, bueno, lo que uno hace a grandes rasgos es darse cuenta que tienen un punto que es súper importante. Sin ese punto uno no puede hacer mucho. Que más rato lo vamos a llamar como el centro de rotación. ¿Ya? Entonces, desde ese punto uno calcula la distancia, va a trazar un círculo, ya si uno lo quisiera hacer con regla y compás, y lo que hace después es medir cuál es el ángulo que nosotros queremos rotar ese punto. Entonces, por ejemplo, aquí queremos rotar, ya supongamos que es 90 grados. Entonces tengo que calcular 90 grados y ahí dibujo el A'. Nuevamente, con el otro punto, con el C. Entonces uno traza, ¿cierto?, las líneas, calcula aquí un ángulo de 90 y va a tener el C' siempre y cuando, ¿cierto?, vaya por el mismo círculo. Y en el caso del B, nuevamente, trazan, ¿cierto?, esa línea azul que está ahí, el segmento, trazan el otro segmento con respecto al punto que está aquí, al centro de rotación, que tiene que ser 90 grados y lo pueden dibujar. Ahora la pregunta que queda es si podemos hacer algo, ¿cierto?, mucho más sencillo si es que no tenemos regla y compás y si lo llevamos a un plano cartesiano. Entonces veamos algunas cosas. Entonces en este caso lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es lo que dijimos recién. Tenemos la figura, la giramos, necesitamos un ángulo y necesitamos el centro de rotación. Sin eso no sabemos, porque uno podría tener el punto en cualquier lugar. Entonces, esas dos características definen lo que es la rotación. Obviamente necesitamos la figura. Y a lo siguiente es saber si el sentido es positivo o si el sentido es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiero saber si es que me estoy moviendo hacia allá con respecto al ángulo o si me estoy moviendo en el lado contrario. ¿Ya? El positivo siempre va desde aquí hacia allá, que sería antihorario, y el negativo va al otro caso, en el otro sentido. Entonces, ¿pero qué sucede si es que no nos dicen cuál es el tipo de rotación que se está realizando? Entonces lo que vamos a entender es que es en sentido antihorario. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, en este caso, por ejemplo, está en sentido positivo, antihorario. Se dan cuenta lo que se hizo fue de 90 grados. Aquí solo refleja el de una sola traslación. Y ahora la pregunta que quedará, la que hice recién, es si podemos de alguna manera saber
cuál va a ser ese punto que está aquí, cuál es la coordenada. Porque aquí la coordenada ¿cierto? Es menos 1,2, pero después se transforma en menos 2, menos 1. Siempre las cosas van muy bien entre ustedes. Me hace ¿Ya? feliz. ¿Dudas, Angie? ¿Nada? Entonces, ya, eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar lo que tenemos aquí, algunos que ya uno conoce, que cuando uno quiere rotar con respecto al origen en 90 grados, en 180 o en 270 o en 360. Y aquí tenemos la tabla que nos permite saber si es que vamos en sentido positivo o antihorario o en sentido negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el punto inicial es x, y, cuando uno lo está rotando, por ejemplo, está aquí, y uno lo está rotando en 90 grados con respecto al origen, entonces el punto debería estar por este sector. Y lo que va a hacer es que vamos a cambiar. Si se dan cuenta, estamos cambiando de lugar el x, y. Entonces, donde estaba el x, ¿cierto? Colocamos menos y. Es decir, ahí le colocamos menos y lo colocamos ahí. Y el x, ¿cierto? Pasa al otro lado. Antihorario que va con respecto al... En contra de la... Si ustedes se dan cuenta, el reloj lo que hace es moverse así. Entonces ese va a ser sentido del horario, ¿cierto? Con respecto al reloj. Y antihorario es que se mueve al revés. Se va moviendo al revés. Y calculas el ángulo, por ejemplo, si tiene un segmento, calcula el ángulo hacia allá. Ahí sería en sentido positivo o antihorario. Sí, le servirá mucho de aprenderse la memoria. Ahora, uno puede aprenderse la primera parte, porque por ejemplo de 90 a 180 y 90 ¿cierto? Grados. Entonces, si uno se aprende la primera, lo que está haciendo es permutar. Entonces, ahora, si uno permuta, queda menos x, que sería ese, y ese se mantiene y uno lo anota en el lado. Luego, nuevamente, aquí uno lo coloca al principio, ¿cierto? Pero con un signo menos, que sería menos por menos más. Entonces tendríamos y, coma, el que está al lado. Y luego, nuevamente, menos ese número que está ahí, ¿cierto? Sería menos menos x, entonces sería x, coma, el y, simplemente. ¿Ya? Claro. Sí, eso es lo que sucedería. Vamos a ver un ejemplo aquí. Mira, aquí aparecen los 4 que uno realiza. ¿Ya? Tenemos el original que está aquí. Entonces, por ejemplo, uno quiere mover el punto A. Entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a cambiar aquí, vamos a cortar esto. Un minuto. Entonces, dense cuenta de lo siguiente. El A es el punto original que estarías considerando aquí, 3,1. Entonces, si uno lo mueve, si quiere moverlo antihorario, es decir, de aquí hacia allá, entonces deberíamos generar ese triángulo. Entonces, lo que está haciendo es, el 1, que es el I, queda como menos 1, coma, el X, que en este caso es 3. Veamos, el A, que lo que significa es menos 1,3. Bien, cumple. Nuevamente hacemos lo mismo. Entonces deberíamos cambiar, ¿cierto? A menos 3, menos 1. Y si se dan cuenta, aquí el A, menos 3, menos 1. Nuevamente hacemos lo mismo, que sería 1, menos 3. Estamos ahí. ¿Se entiende ahora o queda más claro? ¿Aún está perdida, Karina?
Profe, es que estoy toda perdida con la tabla. ¿Qué te Porque, confunde? por ejemplo, si es que nosotros tuviésemos una figura en el primer cuadrante e hiciésemos una rotación de 90, ¿no se supone que quedaría, ¿cómo se llama esto? X, o sea, no, menos X, y, es que como en la tabla sale que en antihorario queda menos Y, X, entonces estoy como media perdida. Ah, ya. Quizás te pierdes por el hecho de que estamos cambiando los numeritos, ¿no? Sí, es que medio Porque, enredado. a ver, mira, Em, no sé si sirva esto. Ah, perdón. Juan, perdón por interrumpirte, pero si quieres, que a mí me enseñaron un truco cuando di la PSU, Sí, sí. para no tener que aprenderse toda la tabla, ¿cachai? Bueno, antes que nada, sí, es algo parecido a lo que dice Fiorella, mira. Bueno, primero, cuando les digan una rotación, si les dicen rotación de 90 grados y no les dicen nada más, se asume que es positiva o antihoraria, ¿ya? Cuando es positiva es antihoraria, o sea que es como hacia la izquierda, ¿cierto? En el sentido contrario a las agujas del reloj. Y negativa es para el otro lado, ¿ya? Pero de negativa no se preocupen por ahora, porque aprenderse esta tabla en un principio claramente es más fácil solo con lo positivo. Entonces lo que les puedo... ya no se puede notar. Bueno, el truco que Espérame, les déjame tengo, darte el... ¿se puede? Que parece que no se podía. Bueno, pero igual no No sé si sé. sea necesario que anote. El truco es que cada 90 grados preocúpense en la diferencia entre el punto inicial y la primera rotación de 90. Ese que se dan vuelta los números y el primero se le agrega un signo negativo. ¿Cachai? Entonces, si son 90 grados, se hace una vez ese proceso. Y si se fijan, si son 180 grados, es lo mismo que hacer ese proceso dos veces. Se volvieron a dar Claro. vuelta los números. O sea, ahora que el menos Y quedó como en la parte de la X, si se rota a otros 90 grados, o sea, 180, queda, vuelve a su posición, pero mantiene el signo, ¿cierto? Y la X que se devuelve a su posición, se le agrega el signo negativo. Y después los otros 90 grados se vuelven a dar vuelta, pero allí la Y pierde su signo negativo, porque como ya estaba negativo y se le agrega otro negativo, menos por menos más, ¿cierto? Y lo pierde. Y en la última rotación de 360 es lo mismo, se dan vuelta los números, el que queda primero se le pone el signo, y en este caso como la X estaba negativa, pierde el signo. Entonces, en el fondo del mismo proceso, dar vuelta y el primero agregarle un negativo, el mismo proceso que se repite una, dos, tres o cuatro veces. Espero que les sirva. Ya, Juan, perdón, ahí te No, dejo. muchas gracias. ¿Me quedó más claro, Karina? Sí, ahí sí. Gracias, profe. Y gracias, Felipe. Y bueno, de hecho, si ustedes se dan cuenta, el que está aquí abajo en realidad es el producto de cambiar ese... ¿ya? Y el del medio se mantiene. Entonces uno, si se aprende la primera parte, en realidad puede calcular las otras. Recuerden que ahí lo que uno está haciendo es 90, 180, 270, 370. Y si ustedes se regresan, en realidad estarían, si es de 90 grados, en realidad estarían viendo el de 270 en sentido positivo. Eso. Ya no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. ¿Otra más? Entonces, pasemos a lo que es la simetría. En el caso de la simetría, lo que uno va a tener entonces es lo que vamos a tratar de hacer es como reflejar ya la imagen. Entonces necesitamos dos cosas, o bien una recta o bien un punto. ¿Ya? Entonces cuando uno hace una simetría lo que está reflejando y lo que está haciendo es mantiene esta distancia, es igual a esa, la distancia de ese puntito que está ahí hasta ese que está ahí es la misma,
Y obviamente aquí para que eso suceda tiene que ser de 90 grados. Y en el caso de la simetría central, lo que uno está haciendo es dirigir, ¿cierto?, el punto. Esta distancia, por ejemplo, si vale A, aquí también tiene que ser A. Y ahí uno dibuja el punto. Y así sucesivamente. Entonces, lo que uno hace es, bueno, en este caso, esto uno la puede representar como una rotación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya, las cosas que uno debería considerar, para la simetría axial, necesitamos una recta. No necesariamente va a ser parte del eje X o el eje Y. Podría estar rotado y aquí uno tener un triángulo y tratar de ver cuál sería la simetría, ¿cierto?, con respecto a ese eje. Entonces ahí uno debería dibujar, ¿cierto?, o tratar de imaginar qué es lo que está sucediendo. Entonces, pero la gracia siempre es que uno se dirige, esa misma distancia tiene que dibujarla en el otro lado para poder encontrar los puntos. Entonces necesitamos la recta. Y para el caso de que uno quiere hacer la simetría con respecto al eje X o de las abscisas, entonces uno ya tiene una fórmula o una forma de pensarlo. Por ejemplo, la figura que tenemos aquí, que sería la original, si en el caso de la simetría central concuerda con ser una rotación de 180 grados. Entonces, en el caso del, bueno, obviamente con respecto al punto que ustedes estén dando. En el caso de la abscisa, entonces lo que uno está haciendo, si se dan cuenta aquí, es cambiar simplemente a la coordenada, ¿cierto? Y, ¿cierto? Uno lo que está haciendo es colocar un menos ese valor. Si aquí era 2, aquí es menos 2. Si aquí es 6, aquí es menos 6. Si aquí es 1, aquí es menos 1. Y si uno quisiera calcular las distancias, si se dan cuenta que hay 2 unidades. Aquí tenemos 6 unidades. Ahí también tenemos 6 unidades. Ahí hay una unidad y una unidad. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Y en el caso de la simetría axial, perdón, aquí, en el caso de ser con respecto al eje Y, o de las ordenadas, entonces lo que uno va a hacer es algo similar, pero lo que va a cambiar es el signo asociado, ¿cierto?, a esa coordenada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4. Entonces, en el caso de ser ese nuestro eje de simetría, entonces lo que estamos haciendo es, necesitamos 4 unidades, pero en este caso va a estar en el lado contrario. ¿Ya? Si es menos 2, entonces aquí, perdón, al revés. Si aquí es 2, ¿cierto? En este caso menos 2, si aquí es 1, en este caso menos 1. Si fuera la original, está aquí, es lo mismo, ¿ya? Menos 2, entonces menos menos da más 2. En el caso menos 4, ¿cierto? Da 4. En el caso menos 1 da 1. Ok. ¿Dudas? ¿Consultas? Y lo siguiente, entonces para la simetría central, entonces lo que necesitamos es el centro de simetría, que sería el punto en el cual vamos a estar trabajando, que sería ese que está ahí. Vamos a necesitar, bueno, lo que habíamos dicho recién, ¿cierto? Es equivalente a una rotación de 180 grados. Y ahí podemos aplicar, ¿cierto?, lo que habíamos dicho con respecto a qué sucede cuando uno tiene con el centro de simetría en el origen y lo que está haciendo es rotar, ¿cierto?, en 180 grados. Y habíamos dicho que en realidad era anotar simplemente menos, si teníamos un punto x, y, menos x, y, y el otro menos y. ¿Ya? Lo que estamos haciendo en realidad es llevarlo al otro lado. ¿Sí? Y para finalizar aquí lo que tenemos es
¿Qué sucede cuando uno quiere hacer la simetría central, pero tenemos otro punto, ya que esté fuera, que no sea el origen? Por ejemplo, el punto esté aquí. ¿Qué pasa? Entonces siempre uno puede hacer lo siguiente. Uno puede tener la figura, por ejemplo, aquí supongamos que un cuadrado. Entonces uno lo puede trasladar al origen, aplicarle lo que tenemos aquí y devolverse. ¿Ya? Entonces uno lo traslada al origen, aplica lo que tenemos aquí y se regresa. Más adelante van a ver algunos ejercicios de ese estilo. Entonces, eso nos permite la siguiente fórmula que aparece aquí. Lo que vamos a hacer es, el x, ¿cierto?, va a quedar como menos x y le vamos a sumar 2 veces la cantidad que está aquí. ¿Ya? Lo mismo para el y, queda menos y, y le vamos a sumar 2 veces la cantidad que está en b, que está representado por eso. Y no, creo que ese era el mismo. Sí. Y eso es todo. No sé si tienen alguna duda, consulta. Estamos sumando 2 veces la cantidad. Por ejemplo, si el m es menos 1, menos 1 o menos 2. ¿Ya? Entonces, en ese caso, claro, lo que estás haciendo es, por ejemplo, si el x, el p tuviera valores 2,3. Entonces lo que tendrías que hacer es el p', déjeme mover esto. Eso cuando no está con respecto al origen, cuando tú quieres que el punto se encuentre, pero podríamos hacerlo aquí. Creo que aquí hay más espacio. Por ejemplo, uno tiene eso, lo dije, ¿cierto? X, y. Y tenemos que hacer, supongamos que 2. X3, vamos a hacer un poco más. L va a ser 2,3. Lo que uno quiere hacer es reflejar el punto P, que podríamos decir que es 2, 4, 5, supongamos que es 5,6. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas del punto que se está reflejando con respecto a ese punto, al punto M? ¿Ya? Entonces el P' lo que nos está diciendo es, vamos a tener menos X, entonces nuestro X aquí es el 5, nuestro Y es 6, entonces menos X menos 5, más, ¿cierto?, 2 veces lo que es el valor de el A, en ese caso ese es A, y ese es B. Perdón. Está fallando ahí. Entonces tenemos 2 por A, que sería 2 por 2, menos lo que es el valor del I, más 2 veces lo que es el valor de B, que en este caso sería 3. ¿Ya? Entonces en este caso, si uno se pregunta si es resta o suma, depende de los signos que tenemos aquí. ¿Ya? Claro, con respecto a cualquier punto en el plano. De hecho, si se dan cuenta, si el punto aquí es 0, 0, que sería el origen, esto en realidad es 0 y por lo tanto queda lo que teníamos anteriormente. No sé si se entendió. Entonces simplemente eso. Ahora, uno puede hacerlo de otra forma, ¿ya? Uno puede hacerlo visualmente. Uno podría decir, ya, ¿cuántas veces estoy bajando? ¿Ya? ¿Y cuántas veces me estoy moviendo hacia allá? Entonces aquí deberíamos también movernos la misma cantidad de veces hacia la izquierda y la misma cantidad de veces hacia abajo. Ya a nivel como visual, uno lo podría pensar de esa forma.
¿Ya? Si es que no se acuerdan de la fórmula. Ya dejémoslo hasta aquí entonces. ¿Alguna otra duda, consulta? Esto no me está funcionando. Felipe, no sé si quiere hacer alguna observación ahí. No, yo creo que está perfecto. No puedo escribir. Aquí lo más difícil obviamente es cuando las simetrías centrales no son al origen, po, obviamente, porque si es en el origen es dar vuelta a los signos nomás, pero cuando es en un punto que te dan es más complicado, así que yo diría que esta es la parte más complicada de esta materia. Esto y quizás lo de las rotaciones, lo de saberse eso de los cambios de signos, porque, o sea, si les da mucha lata aprenderse eso, también para las rotaciones pueden hacerlo manualmente, pero ¿para qué? Pues sí, es mucho más fácil con la tabla. Sí, mucho más fácil. Ahora uno puede verlo visualmente. A ver, déjame ver si podemos unos minutos de GeoGebra. Espérame. Claro. Ah, sí, pues, y sobre todo con las figuras, de hecho, bueno, los ejercicios que va a ser la parte que voy a hacer yo, van a ver hartos ejercicios con formas, con polígonos, entonces ahí probablemente se le haga más fácil. Igual Por que ejemplo, GeoGebra, uno... ¿Cómo? dado que GeoGebra que es lo máximo, pero dale, dale. Sí, por ejemplo, uno si tiene el punto... A ver, marquémoslo con... Por ejemplo, si uno quiere que el punto B, ¿cierto? Realizar una simetría con respecto al punto A. Bueno, GeoGebra nos permite hacer eso. Entonces ahí lo que nos pide es que el objeto el punto simétrico, ¿cierto? Y nos da ahí. Entonces lo que quiero que se den cuenta es que uno aquí se está moviendo 1, 2, 3 y baja 2, 1, 2. Y aquí también 1, 2, 3 y baja 2. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, está asociado también, uno lo puede asociar a la pendiente porque son colineales, entre otras cosas. Y como quiere que se mantenga la distancia, entonces tienes que moverte de la simple igual. 1, 2, 3, bajo 2. Entonces no sé si uno quiere mover esto que está aquí. Y me estoy moviendo 1, 2, 3, 4 y bajo 1. 1, 2, 3, 4 y bajo 1. ¿Ya? Si uno quiere verlo ahí. Me muevo solamente 4 veces hacia la izquierda para llegar a la A, ¿cierto? Entonces tengo que moverme la misma cantidad para llegar a B'. Y en donde ustedes quieran. Bueno, ahí es más difícil porque tendríamos que ver como los decimales, entre otras cosas. Entonces, por Sí, ejemplo, aquí me muevo 1, 2 y subo 3. 1, 2 y subo 3. esa es una buena técnica también para ahorrarse la parte de la operación. Contar exactamente igual como lo hizo Juan. Yo lo hacía, pero exactamente igual en la prueba. Tres para acá, tres para abajo, después allá, tres para el lado, tres para abajo, así. Porque generalmente nunca les van a dar números muy grandes para estos ejercicios tampoco. Entonces, si se imaginan así la cuadrícula, visualmente lo pueden sacar, po. Y también otra cosa muy importante, que en la simetría central no necesariamente cambian los signos. Ojo ahí, porque hay muchas cosas que uno se puede guiar por los signos, por la simetría axial obviamente, las rotaciones te guías por los signos completamente, pero acá no siempre, así que tengan ojo con eso. Y uno podría incluso pensar que está sucediendo cuando quiere hacer una rotación de 90 grados. ¿Cómo es esto? ¿Qué necesito? Necesito... espérenme. Aquí. 2 puntos... No, la amplitud. Pero tengo que haber hecho otra. Que también uno podría pensarlo de la misma forma, pero con los de 90 grados. Por ejemplo, uno tiene el punto A,
Entonces 90 grados debería estar por acá, ¿no? Con respecto al origen. Veamos un segmento. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Espérenme, déjenme cambiar esto. Ah, ya. Por ejemplo, ahí están en 90 grados. Y la pregunta que yo les podría realizar es, ¿qué sucede cuando uno quiere mover, por ejemplo, este punto? Y quiero seguir manteniendo los 90 grados. Y ahí ya cambió. Entonces, ¿hacia dónde tengo que mover este punto? Hacia allá, hacia allá. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, se tiene que mover casi igual. Entonces, aquí la pregunta es si podemos hacer alguna como asociación con lo que hicimos antes, pero en este caso estamos moviéndonos 1, 2, 3, bajamos 1, 2. Pero aquí ocurre otra cosa, nos estamos moviendo 2 y subimos 3. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahora si está ahí? Recuerden que la distancia tiene que ser la misma. Entonces, de alguna forma, tiene que moverse, ¿cierto?, de 2 veces y una. Entonces la pregunta es si está aquí o está en ese sector. ¿Ya? Entonces ahí para que lo piensen y jueguen un rato y lo empiecen a asociar. A veces uno puede asociar estas cosas y es mucho más rápido que aprenderse la fórmula. Y si se dan cuenta, lo que estamos haciendo aquí es decir, el 2,1, ¿cierto? Lo que habíamos hecho antes que era que no sé si puedo rayar aquí, no se puede rayar. Me parece que no se puede rayar. Sí, de hecho lo pueden descargar en el celular también. Entonces ahí uno puede hacer ese juego, ¿ya? Entonces lo que están haciendo en el otro caso es permutar, ¿cierto? El 2 quedaría como la parte del i, que sería lo que tenemos aquí. Y el 1, ¿cierto? Tiene que cambiar de signo, que sería el -1. ¿Ya? Entonces ahí lo pueden ir asociando. No sé si algo más para ver el tiempo de break. Ya, me parece bien. Entonces ahí nos encontramos a las 7. Y ahí volveremos a hacer los ejercicios. Así que vayan a hacerse un cafecito, un tecito, un pancito. Pero a las 7 puntuales sí, porque le estamos dando 11 minutos. Así que debería ser más que suficiente. Harto tiempo, harto tiempo. Sí, po. Vamos a parar la grabación. Listo. Entonces, vamos a hacer esto. Que se me acabó la batería esta cuestión y lo tengo cargando y el cable me... Espera que me equivoqué. Errores técnicos. Entonces, espero que hayan llegado todos. Vamos a empezar con los ejercicios que son los mismos que están en la guía. Y dejé un poco de espacio acá. A ver si me escribe. Sí, me escribe. Para ir rayando encima, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la 1, que está bastante fácil la 1. Así que, ¿quién me puede responder la 1 en el chat? Ahí tengo el chat. Ahí está. C, 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 C. Ya, muy bien. Exactamente. Es una simetría axial la 1. Aquí imaginamos que tendríamos una recta acá. Bueno, más derechita la recta, obviamente me quedó re chueca, pero si estuviera derechita nos quedaría claro que aquí está la misma distancia que acá, aquí también, y claramente si hacemos líneas entre los vértices de cada figura, estas líneas van a ser perpendiculares a la recta sobre la cual se hizo la simetría axial, ¿cierto? Ahí ya podemos saber que es una simetría axial. La 2, un punto 3,4 sufre una simetría axial con respecto al eje de las ordenadas. ¿Saben cuál es el eje de las ordenadas? Eje Y, ya, había leído una X.
Yo no me acuerdo. Pero sí, tienen razón, es el eje Y. Entonces, con respecto al eje de las ordenadas, es decir, esto le vamos a poner eje Y. Entonces sería B. ¿Qué más cree que es la B? Quizás me estoy demorando mucho. Si es una simetría axial respecto al eje Y, entonces sería la B. ¿Ya están todos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál era la abscisa y la ordenada? Oh, no había esa clase. Pero muy bien, me parece. Exactamente. Como es una simetría respecto al eje Y, se cambia el signo de el valor X, digamos, ¿cierto? Porque si lo hacemos en el eje, el punto P sería 3,4, estaría por acá. Y la simetría axial respecto al eje Y, que sería este, vendría para acá. Aquí tenemos, por aquí tendríamos el -3 y nos queda P', ¿cierto? Todo listo. ¿Todo bien? Oh, la embarré. Voy a ir limpiando. Ya. Número 3. ¿Cuál de las siguientes situaciones pueden representar una isometría de una figura a partir de otra? Recordemos que isometría es lo mismo que transformación isométrica, ¿cierto? ¿Qué me puede decir al tiro cuál es la correcta acá? E. Ya, muy bien, exactamente, es la E. 2 y 3. Entonces, 2 es, 3 es. ¿Por qué no es la 1? Porque si se fijan, la diferencia de tamaños es, pero notable. O sea, 1 sería semejanza, homotesia. Sí, o sea, podría ser. Así al ojo, difícil saber si ambas figuras son proporcionales, son semejantes, pero lo más probable es que, claro, sería una homotesia si creamos esto así y ahí, algo así. Claro que nos podría dar la homotesia con el centro de homotesia acá abajo, ¿cierto? La 2 es una transformación isométrica. ¿Quién me puede decir qué transformación isométrica, perdón, es la 2 y cuál es la 3? Me ponen ahí 2 tanto, 3 tanto. Por favor. O si no, un 1. 3 es rotación, bien, 3 es rotación. 2, traslación, también, muy bien. La 2 es una traslación, ¿cierto? Porque solo se mueve la figura, ¿cierto? Ahí estaría nuestro vector repetido 4 veces. Este sería el vector de rotación, o sea, perdón, de traslación. Y esta sería una rotación que aquí, bueno, puede ser... le falta algo en la 3. Fíjense bien. Falta algo en la 3. ¿Qué falta en la 3? Ángulo de rotación. No, es que es una rotación. Exactamente, Fiorella, muy bien. Rotación y traslación. ¿Por qué es una rotación y traslación? Porque ahora yo iba a hacer el dibujo de la rotación y me di cuenta de que si hacemos una rotación en 180 grados de esta figura, nos daría esto. Nos daría así, ¿cierto? Y si hacemos una rotación en 180 grados de esta figura, nos daría así. Entonces lo que se aplicó acá realmente fue que primero esta figura se trasladó hacia acá, quedando acá, y luego a esta se le aplicó la rotación, oh que me quedó feo, se le aplicó la rotación de 90 grados y ahí sí queda la figura resultante, ¿cierto? Y bueno, hacia el otro lado podría ser también que esta figura se trasladó hacia el tercer cuadrante, ¿cierto? Y de aquí se le aplicó la rotación en 90 grados, la... Perdón, parece... Ah, simetría. No, porque recordemos que la simetría axial es igual que la rotación en 180 grados, ¿cierto? Si esta fuera una simetría axial,
por ejemplo, si fuera esta la figura a la que se le aplica la simetría axial, simetría central quedaría así, ¿cierto? Y una simetría axial, ahora sí, quedaría acá o quedaría acá. Entonces, la única opción acá es rotación y traslación. Obviamente el orden de qué hacemos primero, la rotación o la traslación, da lo mismo, ¿cierto? Pero eso, rotación y traslación. No pide saber si rota o no, y la correcta es la E, pero obviamente la idea es que nos enteremos de todo, ¿cierto? Porque quizá en otra pregunta te pueden hacer esta pregunta en la PTU, ¿cierto? Estas no van a ser las preguntas de la PTU. Nadie sabe cuál es. ¿Puedo meter mi cuchara ahí? Sí, obvio. Lo que pasa es que si coloca una recta que pase por el medio, por así decirlo, igual a X, entonces, claro, ahí podrías hacer la simetría axial. ¿Verdad? Entonces, como te piden representar por medio de una isometría, entonces, claro, tendría que ser la 2 y la 3. ¿Ya? Sí, toda la razón. También puede ser, o sea, ahí la gracia de ver la simetría axial es pensar si uno puede doblar, ya por así decirlo, la hoja y tienen que calzar. Si es que eso sucede, entonces ahí uno encuentra, ¿cierto?, dónde está el eje de simetría y les permite saber si es realmente una simetría o no. toda la razón. Gracias, Juan. Claro, como bien dijo, si aquí tenemos una recta y igual a x, que es una recta diagonal, podemos aplicar una simetría axial respecto a esa recta, ¿cierto? Y nos queda así. Toda la razón, se me fue el detalle. Pero eso, pues entonces puede ser, bueno, en este caso, si la pregunta preguntara, valga la redundancia, una sola isometría, aquí dice una isometría, entonces claro, si lo interpretamos como que tiene que ser sí o sí una sola, claro, ahí aplicaría la simetría axial de esta recta. Bueno, sigamos entonces. Espero que haya quedado claro. Si no, está el chat para que pregunten, nos podemos devolver. Ah, me acabo de acordar que Consuelo preguntó por la simetría axial. Ya, ahora van a haber hartas preguntas de simetría axial. Para a ver si te queda claro con los ejemplos, porque siempre es más fácil. Y la ecuación vectorial de la recta, eso es la próxima clase. Muy bien. O sea, me acuerdo de lo dijo Juan. Bueno, pregunta número 4. La figura Q se puede obtener a partir de la figura P realizando... ¿quién sabe esta? ¿O quieren que la hagamos juntos? Se puede obtener a partir de la figura P. O sea, Q vendría siendo la figura prima. O sea, Q vendría siendo como P', ¿cierto? Para que sea más fácil distinguir cuál es la primera, cuál es la figura real y cuál es la imagen. Entonces, tenemos la figura P, ya que este romboide, y tenemos que ir viendo de qué forma se puede... ya me contestaron todo. Bueno, ya. Sí, puede ser la D, pero igual la vamos a resolver. Vamos descartando primero. Simetría central, es decir, simetría respecto del origen. No, ¿cierto? Porque nos quedaría... nos quedaría así, ¿cierto? No, mentira. Ah. Ya, voy a hacer la cuestión bien. Simetría central nos puede quedar por ahí. Por ahí. Tucu, tucu, tu. No, sí, toda la razón, creo que queda así. Entonces la simetría central no es. ¿Dónde está? Acá, no es. Una rotación en torno al origen, entenderíamos que se refiere a una rotación en 180 grados, lo cual sería igual a la simetría central, así que se va a descartar al tiro, tampoco es. Rotación en torno a un vértice y otra sobre el origen. Ya, esta está pesada esta alternativa.
Rotación en torno al vértice y otra sobre el origen. No, pero la verdad, muy rebuscado. Si esta pregunta no fuera tan fácil, que es la D, porque caché que cacharon todo al tiro y empezaran a ver alternativa por alternativa y les toca algo así, déjenselo para el final, porque qué lata. Rotación en torno al origen, dijimos que no. Dos traslaciones, imposible, ¿cierto? Dos traslaciones imposible, no hay forma de que te dé la Q. Y por último, la que sabemos que es la correcta porque ya la dijeron, simetría axial y traslación. Claramente podría ser una simetría axial respecto a este eje. Nos queda así. Y después la traslación y nos queda el Q, ¿cierto? Y bueno, también podría ser una simetría axial respecto a este eje, el eje X, ¿cierto? Nos quedaría así. Ay, bueno, me quedó feo. Y después la traslación para acá, ¿cierto? Puede ser esas dos. Pero lo importante es que es la D de dedo. Número 5. El vector de traslación utilizado para transformar la figura A en A' es, bueno, este está un poquito más fácil, ¿cierto? Aquí nos dan, bueno, nos dan una figura que es así, un triángulo rectángulo, y vamos a asumir que este triángulo rectángulo tiene vértices A, B y C, ¿cierto? Y este sería el, bueno, le vamos a poner P también, y después tenemos el triángulo rectángulo imagen, que le vamos a poner P', y va a tener vértices A', B', C', ¿cierto? Entonces aquí, bueno, aquí le cambié la letra porque a los vértices les puse A, B, C, ya, para que no quedara igual. Pero aquí tenemos la figura real, y nos dan el valor de este vértice, que vendría siendo el vértice B, y nos dan la imagen, y nos dan el vértice B'. Entonces vamos a tener que B es menos 6,4 y B' va a ser 1, menos 2, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo calculamos el vector? Fácil, haciendo una recta. Imagen menos inicial sería 1, menos 2, ¿cierto? Menos 6,4. Tenemos que restar x con x y con y. Nos quedaría 1 menos 6. Sí, coma. Esta es la coma. ¿Se entiende o no? Que los separé. Y aquí nos queda menos 2 menos 4. Menos 2 menos 4. Este sería el valor de x, este sería el valor de y, ¿ya? Por si no se entiende. Entonces, 1 menos 6 nos queda 1 más 6, 7. Y aquí menos 2 menos 4, menos 6. Y como bien dijeron ahí en el chat, que se me adelantaron de nuevo, la correcta sería la A. ¿Alguna duda con esto? Estamos bien, estamos clarens. Clarence, me parece. Seguimos entonces. Número 6. Se rota el punto P, que va a ser 3,4, en 90 grados en sentido antihorario, o sea, una rotación positiva. En torno a un centro de rotación 1,1. Las coordenadas del punto originado por la rotación son... Ya, esta está buena. Aquí lo más fácil, por favor, esto se lo he dicho en todas las clases que le he hecho. Rayen la hoja. Háganse su... Bueno, me quedó asquerosamente feo. Pero háganse su eje de coordenadas, háganse una cuestión grande. Pónganle todos los números. 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, 3, 4, etc. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ya, se rota el punto P, 3,4 entonces dijimos, estaría acá, punto P, y se rota respecto al centro de rotación O, que va a ser 1,1, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos dos opciones. Podemos hacer el cálculo con la resta que le enseñó Juan recién, o podemos hacer lo que hizo Juan en el GeoGebra, que es imaginarse los cuadrantes, ¿cierto? Porque estos claramente son cuadrantes.
son como, es como el mapa de esta cuestión de batalla naval, ¿cierto? Entonces hacemos todos los cuadrantes, obviamente ustedes en su prueba lo hacen más bonito, lo pueden hacer con regla. Ya, terrible, me quedó asqueroso, pero igual se entiende. Entonces tenemos P en el 4, 1, 2, 3 hacia abajo, 1, 2 hacia la izquierda, ¿ya? Ahí tenemos, y entonces hacia el otro lado, como es central, es lo mismo, ¿cierto? 1, 2, 3 hacia abajo, 1, 2 hacia la izquierda. Me faltó este cuadrante. Uno. A ver, Profe, dime. disculpa, ¿podría rayar con otro color? Ya, sé que lo voy a hacer de nuevo. Sorry. Ahora, mira, no, pero está bien porque no se entendía nada. Vamos a hacer entonces los cuadrantes con rojo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Y entonces los cuadrantes los vamos a hacer más derechitos, con más amor, ¿cierto? Ya. Y ahora sí, el azul, tenemos el punto P, entonces ahora sí, 3,4, lo tenemos por acá arriba. Punto P, y el origen de la rotación acá, el O, que está en el 1,1 y este en el 4,4. Entonces ahora sí, ahí que se entiende un poco mejor, vamos a contar hacia abajo, 1, 2, 3, y hacia la izquierda, 1, 2. ¿Ya? Esa es la distancia entre el punto P y el punto O, que va a ser el centro de rotación. Y luego, bueno, obviamente tenemos, aquí mi dibujo está chueco, así que probablemente no le voy a chuntar, pero podemos seguir con esta pendiente hacia abajo, ¿cierto? Y tenemos esto de contar nuevamente 1, 2, 3, 1, 2. Bueno, claramente no le chunté. No, me equivoqué. Es de 90 grados. Calmado. Aquí teníamos el 1. Ah, es en 90 grados. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Qué tonto. Bueno, en 90 grados entonces, igual vamos a hacer lo mismo que hicimos en el GeoGebra, ¿cierto? Que si antes eran 3 para abajo, 2 hacia la izquierda, recuerden, 3 abajo, 2 izquierda, como es en 90 grados, vamos a hacer 3 para la izquierda, 1, 2, 3 y 2 para arriba. 1, 2. Aquí está nuestro P'. ¿Cacharon o quedaron muy locos? Porque recordemos que aquí se creó un triángulo rectángulo muy cutre, ¿cierto? Muy asqueroso. Con las formulitas, no. O sea, sí. Con los cálculos matemáticos, sí.
con la tablita esa del cambio de signo y dar vuelta a las letras, no, con eso no, porque eso solo cuenta para el origen. Con las fórmulas, claro, se puede hacer esta fórmula de la resta, lo que explicó Juan. Pero también se puede hacer así, ¿cierto? Aquí que, como les dije, se creó este triángulo rectángulo. Claro, esa se puede hacer, pues. Sí, bueno, saldría, o sea, menos 3 más 2, menos 4 más 2. Esta cuestión nos da la C, ¿cierto? No, pues no nos da. ¿Era esa la fórmula, Juan? Yo no te estaba poniendo atención. O sea, si lo quieren hacer con la fórmula, primero hay que llevarlo al origen. Entonces, si se dan cuenta, el punto O, tienen que moverlo al origen. Entonces, lo que sucede es que tienen que restar 1 y restar 1 a la coordenada X y restar 1 a la coordenada Y. Entonces, en vez de ser P 3,4, lo que va a quedar es P, vamos a decir un P' que va a ser 2,3. ¿Ya? Ya, claro. Entonces, Ahora, el P' va a ser 2,3. Luego aplican la fórmula que está asociada al origen para rotarlo, entonces lo tienen que cambiar. Entonces va a ser menos 3,2. Entonces ahí lo transforman en un P', que sería 2,3. Lo rotas y colocas un P2', no sé cómo quieran. el signo de la rotación no hay, ya, filo. R, 90 grados de P' sería Claro, y lo de la tablita, menos menos 3,2. y Y ahora después, tienen que o sea, completar. claro, se suma. Menos 3,2 más 1,1. Y les va a dar menos 2,3, Claro. que es la correcta. Sí, puedo ocupar la tabla. Si el punto central de la simetría lo movemos al origen, movemos la P también en función de 1,1, después se aplica la tablita y después la tablita lo dejaría por acá y después se devuelve a este. Sí, primero se resta el 1,1, después se suma. Pero por eso yo les dije que también podían hacerlo así, ¿cierto? Que pueden hacer el dibujo. Y entonces lo que les estaba contando es que aquí se crea este triángulo rectángulo, ¿cierto? Que sería entre el punto P, el punto O y bueno, y los catetos, ¿cierto? Entonces, este triángulo podemos rotarlo, ¿cachai? Son dos caminos. El primer camino es el de trasladar al origen, rotar y volver a trasladar según el punto central de la rotación, ¿cierto? Y el otro camino es crear este triangulito, o sea, hacer el dibujo, crear este triangulito y rotar este triangulito, ¿cierto? Entonces, si este triangulito está así, si lo rotamos en 90 grados, nos va a quedar así, ¿cierto? Y esta rotación a mí me sale tan fácil gracias al tema del mapita que hice, ¿cierto? Del batalla naval. Porque como yo sé que ¿qué hice? Bueno, este triangulito tiene este cateto que vale 2, este que vale 3, y la hipotenusa que no me interesa cuánto vale. Lo roto, me queda este que vale 2, este que vale 3, ¿cierto? No sé si se entiende así, ocupando el mapita. Si les complica mucho ocupar el mapita, ocupen la técnica sería P menos O, paso 1, paso 2, rotación 90 grados de P, paso 3, P más O. Este es el camino 1 y esta cuestión grandota sería el camino 2. ¿Ya? Ahí sí, ahí está Clarence. Obviamente, si la cuestión era, yo juraba que era la simetría
que era simetría, entonces ahí habría sido más fácil, ¿cierto? Pero bueno, esto es. ¿Alguna duda o no? Si tienen alguna duda, escribirla al tiro. Esto igual está grabado. Profe, Dime. ¿puede volver a explicar el camino? O sea, así general, el camino 1, que se me Ya. quedó pegado. Lógico. Mira, tenemos el punto P, 3,4, al cual le queremos aplicar una rotación en 90 grados respecto al punto O, que es 1,1. Entonces aquí se nos crea un problema porque nosotros sabemos ocupar la tablita famosa, esa del XY menos IX menos X menos Y menos X, ¿cierto? Esto sería 0 grados, 90 grados, 180, 270. ¿Cierto? Esta es nuestra tablita famosa de las rotaciones. Pero esta tablita se puede aplicar solo cuando el centro de rotación es el origen. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar el punto O hacia el origen, como si fuera el origen. ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? Vamos a restar P menos O. ¿Ya? Y nos va a quedar un P', que va a ser 2,3, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que si el punto O fuera el origen, el punto P' en este caso sería 2,3, ¿cierto? Estaría a esa distancia del origen. Y a este punto, como ahora estamos suponiendo que el punto O es el origen del eje de coordenadas, a este punto sí que le podemos aplicar la rotación y entonces nos quedaría P' menos 3,2, ¿cierto? Entonces aquí lo que no hay que hacer en este punto es ir y marcar la B, que es 3,2, ¿cierto? No, malo, malo, muy malo. Aquí lo que tenemos que hacer es devolvernos al origen, que es 0,0. ¿Y cómo? Al P', le vamos a sumar el punto O, nos va a quedar menos 3,2 más 1,1 y eso va a dar menos 2,3. ¿Por qué? Porque como hicimos la rotación imaginando que el punto O era el origen, pero solo imaginándolo, ¿cierto? Y para responder, para saber la respuesta correcta, tenemos que volver a la realidad, digamos, como despertar del sueño. Y por eso hay que hacer esa operación al final. ¿Ahí sí quedó más clarito? Sí, gracias, profe, se pasó. Ya, bacán. Ya, entonces vamos a seguir porque nos estamos tardando mucho. 7. La figura A y B son congruentes. Recordemos que en geometría no existen figuras iguales, son congruentes. Congruentes de igual tamaño. Eso quiere decir. Y forma. Recordando las clases anteriores. Al respecto es correcto afirmar que 1. La figura B se puede formar por una rotación de 270 de la figura A. Si se fijan, acá solo nos dicen rotación de 270 grados. Pero nosotros, como no nos dicen nada, asumimos que es una rotación en sentido antihorario, o sea, en este sentido. ¿Ya? Ahora, aquí lo más fácil es dibujar, ¿cierto? Tenemos A, en 90 grados sería así, con la estrella acá, 180 grados sería así, con la estrella acá, y 270 grados sería así, con la estrella acá. Entonces, ¿estará correcta? Sí, está correcta. La 1 es correcta. Número 2. La figura B se puede formar por una simetría axial de la figura A. Ya, aquí recordemos que las simetrías axiales no solamente pueden ser en el eje Y y en el eje X, sino que también pueden ser en ejes diagonales, ¿cierto? Ojo ahí, porque a mí se me fue en la 1. O sea, en la 3, me lo recordó el Juan. Sin embargo, en este caso, si aplicamos una simetría axial, aunque la recta sea diagonal, a la A nos va a quedar una hueá rara, ¿sí? Nos va a quedar, no sé, una cuestión muy rara, como así. Algo así nos va a quedar. Asqueroso. Y obviamente estas dos que son las convencionales, no, ni a palo, ¿cierto? Entonces no. Sí, no.
La figura B se puede formar a partir de sucesivas traslaciones de A. Esta vamos a cachar al tiro que no, porque recordemos que las traslaciones es solo mover el objeto. Y aquí claramente hubo una rotación, claramente. Entonces la 3 tampoco puede ser, pero ni por si acaso, ¿ya? Porque las traslaciones es agarrar la bandera de la A, agarrarla y moverla para acá, moverla para allá, pero va a seguir siendo una bandera chilena muy bonita, ¿cierto? No se va a dar vuelta. Entonces acá la correcta sería la A, 7A, ¿cierto? Sí, gracias. 8. ¿Cuál de los siguientes polígonos no posee ejes de simetría? Ya, aquí tenemos el tema de los ejes de simetría que yo quería llegar, porque esta pregunta también la van a ver mucho. La verdad, no puse atención si Juan lo explicó, pero los ejes de simetría son estos. Tenemos un cuadrado y los ejes de simetría, ¿saben qué? Voy a hacer el cuadrado de nuevo porque me quedó asqueroso. Los ejes de geometría son, o sea, perdón, de simetría son ejes que atraviesan la figura. El 1, ya. Al tiro. Rotación de 270 grados de la figura A. Tenemos la figura A, 0 grados. La vamos a rotar en sentido antihorario, o sea, así. ¿Cierto? Entonces aquí es completamente visual. Ustedes lo rotan en su mente y les va a quedar el dibujito así, ¿cierto? Eso es 90 grados. Lo vuelven a girar. Eso en 180 grados, ¿cierto? La bandera de cabeza. Y si lo vuelven a girar 90 grados, nos va a quedar así. ¿Cierto? Es simplemente girarlo. Bueno, y también tenemos que saber que 250 grados antihorario es exactamente lo mismo que 90 grados horario. ¿Cierto? Ojito ahí. Ojito. Al contrario de las manillas del reloj, sí, exactamente lo mismo. Antihorario, al contrario de las manillas del reloj. Horario, siguiendo las manillas del reloj. ¿Ya? Eso es imaginarse un reloj nomás. Ya. Ahora sí, voy a empezar a explicar la 8. Igual si les queda una duda de la 7, escríbanla en el chat nomás, yo voy a estar atento. Entonces ahora sí, los ejes de simetría son ejes que atraviesan un polígono y que lo dividen en dos partes exactamente iguales de la misma forma. ¿Cierto? Es literalmente, que fue como dijo Juan, explicando los ejes, o sea, la simetría axial. Si esto es un cuadrado, los ejes de simetría son los que me permiten doblar el cuadrado y que quede igual, ¿cierto? Que me quede derechito, ¿ya? Se puede doblar así un cuadrado, se puede doblar así también. Este sería otro eje de simetría, porque me quedan los dos lados exactamente iguales, ¿cierto? Así hacia el otro lado, bueno. Entonces tenemos acá nuestro cuadrado. Los ejes de simetría serían este y este. ¿Ya? Esos son los ejes de simetría, porque si nosotros dobláramos el cuadrado, si fuera como la servilleta, y la doblamos siguiendo las líneas rojas que dibujé ahí, nos va a quedar exactamente igual para ambos lados. ¿Ya? Es como un espejo. Es literalmente dividir el polígono en dos partes exactamente iguales. Y que están espejadas, ¿ya? Porque, por ejemplo, un eje así no vale, ¿cierto? O sea, claramente las figuras que quedan a cada lado de la recta siguen teniendo igual área, igual forma, pero no son un espejo. Si yo doblo, si yo agarro el este y lo doblo así, siguiendo la línea que dibujé, no me queda igual, ¿cierto? Tengo la luz muy fuerte. No es un espejito. ¿Ya? Esos son los ejes de simetría. Entonces, ¿cuál de los siguientes polígonos no posee ejes de simetría? El cuadrado sí, lo acabamos de ver. El rectángulo, claro que sí, tiene este y este. Triángulo isósceles. Claro que sí, porque recordemos que el triángulo isósceles
si le trazamos la altura, su altura es su eje de simetría, ¿cierto? Porque la altura, que también es la bisectriz, es literalmente, se puede doblar el triángulo así y queda exactamente igual para ambos lados. Pentágono regular. Entendemos que este es un pentágono regular y en este caso, claro, un eje de simetría podría ser este, por ejemplo. Tiene más, pero con uno basta. Y el romboide, como bien dijeron ahí, el romboide, que sería esto, no tiene eje de simetría. Porque si hacemos la línea así, no nos queda un espejito. Si la hacemos así, tampoco nos queda espejito. Si la hacemos así, así, menos nos queda espejito, ¿cierto? Entonces, como bien dijeron por el chat, la correcta es la E. Un segundo. Ya, ¿no hay dudas acá? No. Continuamos. Número 9, que se nos está yendo el tiempo para tratar de terminar antes de las 8. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa una simetría central en torno al vértice P de la figura? Entonces aquí, ¿qué nos dan? Nos dan una figura, que es esta cuestión fea, y nos dicen que este vértice le vamos a llamar P, y entonces sobre este vértice vamos a realizar una simetría central. O sea, lo mismo que una rotación en 180 grados. O sea, que nos va a quedar esto. ¿Cierto? ¿Cómo quedaron? Les que dijeron la D, la D sería una simetría axial, fíjense. Si volvemos a dibujar nuestra figura fea, y este es el vértice P, si realizamos una simetría axial en una recta así, nos da la D, ¿cierto? Sí, y puede que yo igual me haya confundido entre axial y central al decirlo, ya, así que les pido perdón de antemano, pero ahí decía simetría central y dibujé una simetría central. No confíen en mis palabras, confíen en lo que dibujo. Axial es como un espejo, exactamente. Una simetría axial es un espejo. Bueno, y la central es como... No sé cómo... Bueno, filo, pasemos a la 10. ¿Cuál de las siguientes figuras tiene al menos dos ejes de simetría? Ya, esta está buena. Una circunferencia. ¿Cuántos ejes de simetría tiene una circunferencia? ¿Quién me puede decir rápido ahora mismo en el chat cuántos ejes de simetría tiene una circunferencia? Infinitos, muy bien. No, no como 1000, son infinitas. Tampoco son muchos. Son literalmente infinitas. ¿Por qué? Porque recordemos que la propiedad magna de la circunferencia es que todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia del centro. Por lo tanto, es la figura perfecta, ¿cierto? Podemos trazar un eje así, 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 así. Bueno, no, ese no, ese no, ese no, ese no. Ese no. Me emocioné mucho. Así, así, así. Bueno, y podríamos seguir así, dándonos la vuelta infinitamente, ¿cierto? Y ahí ya empecé a dibujar cualquier cosa. Entonces, al menos dos, claro que sí. Rectángulo. Que recién vimos sus ejes de simetría. El rectángulo tiene solo dos ejes de simetría, este sí y este sí. Le falla al cuadrado porque el cuadrado también tiene esos dos, pero también tiene los diagonales, ¿cierto? Adiós Camila, muchas gracias por el comentario. El rectángulo no tiene ese eje de simetría diagonal porque no queda el espejito, ¿cierto? Pero en este caso es correcta porque al menos dos sí. Triángulo equilátero, ya, esta está buena. Un triángulo equilátero, dijeron por ahí en el chat, muy bien. Recordemos que un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Por lo tanto, si nosotros trazamos la altura de este lado, divide el triángulo en dos partes exactamente iguales. Si la trazamos así, lo mismo. Si la trazamos así, lo mismo.
estas alturas, que también son bisectriz, que también son transversal de gravedad, que son todo, son ejes de simetría también. El triángulo rectángulo, como bien dijeron, tiene 3. Así que la correcta de la 10 sería la E. ¿Ya? Bueno, continuamos. 11. ¿Cuál de las siguientes figuras representa una rotación de 60 grados del triángulo equilátero ABC de la figura en torno a su centro de gravedad? Esta está muy buena, che, esta está muy buena. ¿Quién se la quiere jugar? La D. Van todos por la D, ¿eh? Esta era la D. Ya, aquí está difícil explicarlo, ¿cierto? Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. A, B, C. Recordemos que los ángulos interiores de los triángulos equiláteros valen 60 grados. Entonces, calculemos los ángulos exteriores. 120, 120, 120. Ya. Entonces, en torno a su centro de gravedad es en torno al centro del triángulo, que sería girarlo así, como estos fidget spinner, girarlo así, pero en este caso es más fácil, bueno, es lo mismo que girarlo, por ejemplo, según este punto. Nos va a dar el mismo resultado, solo que si lo giramos en el torno de la B, el B se va a quedar en el mismo lugar y los otros se van a mover. En cambio, girar respecto al centro de gravedad, se giran todos. Bueno, entonces, ¿cuál es la bisectriz del ángulo exterior? 60 grados, ¿cierto? Vamos a realizar la bisectriz del ángulo exterior, que está justo a los 60 grados. Y entonces, como aquí tenemos 60 y aquí tenemos 60, aquí también vamos a tener 60. ¿Cierto? Y entonces, como aquí calculamos 60 grados saliendo del triángulo, ahí está nuestra rotación, po. Puta, era para el otro lado. Bueno, lo hago para el otro lado. Ay, Dios santo. A, B, C. Ahora sí voy a calcular el exterior hacia acá. Este vale 60. Este vale 120. Bisectriz del ángulo exterior de 120 estaría por acá. Nos queda 60, ¿cierto? Y aquí nos quedan otros 60. Y entonces, ahora sí, acá tenemos nuestra rotación. 60 grados. Girar el triángulo en 60 grados. Esta C quedaría acá. Y esta D quedaría acá. Así que, como bien estaban sospechando, dudando, preguntando por el chat, la alternativa correcta es la B. ¿Cómo quedaron? ¿Por qué? Porque una rotación en 90 grados, como dijeron por ahí, si este es nuestro triángulo, una rotación en 90 grados, ¿qué va a hacer? Lo va a dejar así. A', B', C'. ¿Por qué? Porque recordemos que una rotación en 90 grados es un ángulo recto. Entonces, esta línea que está acá, este lado del triángulo debería quedar perpendicular con su lado primo, ¿cierto? Se tiene que formar aquí un ángulo recto, tienen que quedar perpendicular, que es una rotación en 90 grados, ¿cierto?
Cuático, ¿o no? Así que exactamente, es la D. La D sería una rotación menor. Me atrevería a decir que la D son 45 grados, algo así. 40 por ahí. Esta podría ser como 40, 45. Estas son 60. Estos son 120. Perdón. Estos son 180. Estos son 120. Y esto es cualquier cosa. Esto no es nada. Porque se dieron vuelta los... O sí, a ver. Dale, Bruno. ¿O era... se te apretó solo? Se te apretó solo. Bruno, si tiene algo que decir. ¿Se apretó? Ok. Bueno, ¿les quedó claro la 11 o quieren que la explique de nuevo? ¿O quedó claro? ¿Quedó Clarence? Obviamente aquí yo hice la explicación un poco chaya porque la hice respecto a uno de los vértices. Puedo tratar claramente de hacerla según el centro de gravedad. A, B, C. El centro de gravedad es este, que es la intersección de las transversales de gravedad, que son lo mismo que las alturas también, ¿cierto? Hoy que ando tiritón. Lo voy a hacer un poco más grave, o sea, grande, porque ya tengo una idea para explicarlo. Ya A, B, C. Tenemos las alturas, las líneas mágicas. Tenemos nuestro centro de gravedad, aquí tenemos el signo del Illuminati, ¿cierto? Y, dato muy importante, las transversales de gravedad, que también son las alturas, que también son las bisectrices, que las tengo dibujadas acá, como son bisectrices, 17 y 18, sí, vamos a llegar. Dividen este ángulo en 30, 30. 30, 30, este es recto, este es recto, este es recto, 30, 30. Y ahora, fíjense, lo que se nos crea acá, se nos crean triángulos, triángulos rectángulos dentro de nuestro triángulo equilátero, ¿cierto? Estos triángulos rectángulos ya nos dan el ángulo de 30 y el ángulo de 90. ¿Qué ángulo falta acá arriba? ¿Qué me dice? Rapidín, 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 rapidín. El niño despierta. Ya, pues ¿cuánto vale el ángulo? 60, muy bien, Fiorella, gracias, está atenta. Está atenta a todo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les pedí este ángulo? Porque andaba buscando un ángulo de 60 grados para que no se me hiciera, para no tener que traer un compás y hacer o sea, un transportador y hacer la tontera yo. Aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Entonces ya sabemos cuánto tenemos que girar el triángulo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora con un color verde va a ser justamente girar. Vamos a girar toda nuestra A hacia acá, ¿cierto? Porque tenemos la prolongación del ángulo de 60, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar A', ¿ya? Este también va a ser 60, este también va a ser 60, este también, y este también, porque claramente la suma de los 6 nos tiene que dar 360 grados, ¿cierto? Aquí tenemos todo perfecto, los triángulos equiláteros son lo más lindo que existe en el mundo. Tenemos el A' acá entonces, tenemos el B, que lo vamos a tener por acá, ¿cierto? B', porque lo giramos en los 60 grados que están acá, ¿cierto? Ahí está la prolongación. Y el C lo giramos en los 60 grados que están acá, nos queda por acá, ahí está la prolongación. Y ahora, con, qué sé yo, naranja. Bueno, obviamente me quedó asquerosamente chueco porque lo hice a mano alzada, pero se entiende la idea de que queda el triángulo invertido, ¿cierto? Que es la B. Ahí sí.
Yo aquí, yo creo que quedó Clarence, hasta a mí me quedó más claro. Ya, perfecto. Vamos a seguir avanzando entonces para no tenerlos mucho tiempo acá. La 12 está más fácil. ¿Cuál de las siguientes alternativas se obtiene al realizar simetría axial de la figura en relación a la recta L? Ya, esto es muy importante porque fue lo que fallé al comienzo, ¿cierto? Que es la simetría axial respecto a rectas que son diagonales. En este caso esta recta es creo que Y igual menos X. Sí. Entonces una simetría axial es doblar, ¿cierto? Bueno, aquí no tengo una flecha, pero la voy a hacer para que vean. La voy a hacer con plumón para que se vea bien. ¿Cómo era? Ahí. ¿Se ve la flecha ahí? No, no se ve. Esto. ¿Y ahí se ve la flecha? Espera. Pausa. Es que yo tengo la convicción de que para geometría siempre es más fácil comprender todo visualmente. Ahí sí, está la flecha. Ocupo la simetría axial, diagonal. Vamos a doblar esta servilleta así. ¿Y cómo quedó la flecha? ¿Cómo quedó la flecha? A ver cómo quedó la flecha. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Abajo. Muy bien. Sí, ¿viste? Sí, esto es visual. Sí. La geometría, mira, esto que hice yo no nació a partir de la geometría nació a partir de lo que hice yo o de lo que hizo gente que hizo lo mismo que yo hace 7.500 millones de años, cuando jugaban con piedras, dijeron, oye, si agarramos una flecha, si dibujamos una flecha en una servilleta y la doblamos así y nos queda así, wow. Y entonces inventaron la geometría y nos complicaron toda la existencia por los siglos de los siglos. ¿La servilleta tiene comida? Sí, está medio. No, tiene un diseño, tiene una florcita, esas son florcitas. Y ahí parece que está media manchada. Pero es café. Entonces, muy bien, es la C. Exactamente. Ya, espero que le haya quedado claro con la servilleta. Y si no, bueno, también está el camino que yo encuentro fome, que sería así. Así. Y ahí ya nos queda esto. Y después, no sé, ahí. Y ahí. Y ahí ya nos queda para hacer la cuestión. Bueno, número 13. Sobre el triángulo ABC de la figura se realiza una rotación en 90 grados en torno al origen, obteniéndose el triángulo A'B'C', como lo muestra la figura. Muy bien, muchas gracias. Y la ubicación del vértice A es menos 5,3. Entonces las coordenadas del vértice A' serán, ya, esta es facilísimo, esto es solo la tabla. Así que, ¿quién me dice rápidamente cuál es la respuesta por el chat? Gracias por la clase. Oye, pero si todavía no terminábamos, pues ¿cómo que gracias por la clase? Muy bien. Es la A. Recordemos que 0 grados, 90 grados. Reemplazamos. X es igual a menos 5, Y es igual a menos 3. Menos 3, menos 5. Listo. Es la A. Fin. Se acabó. Se acabó la PSU. 14. ¿Cuántos ejes de simetría tiene un cuadrado? Ya lo expliqué. ¿Cuántos tiene? ¿Qué me dice rápidamente? D4, D4, 4. Muy bien, exactamente. Tiene 4, exactamente. 1, 2, 3, 4. No tiene más. Le gustaría tener más, pero no puede ser una circunferencia. No puede ser tan perfecto, ¿cierto? Número 15. La figura B de la imagen se puede obtener al realizar sobre A. Fíjense que aquí esta cuestión está escrita para pillarte, porque hay que tener ojo en que B es la imagen
¿ya? Porque en este caso no sé si, aún no sé si puede cambiar el resultado, pero en algunos ejercicios puede que cambie, así que lo primero tienen que saber bien cuál es la figura real y cuál es la imagen. Entonces, simetría axial. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿No? Yo también digo que no. Simetría central. Esa está más buena. ¿Qué dicen? Sí, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. A ver. Ahí, ahí. Oh, me quedó, pero terrible. Pero igual se puede notar que las tonteras están a la misma distancia del origen. Así que sí, y como dijimos que una simetría central es lo mismo que una rotación en 180, la tercera automáticamente es correcta, ¿cierto? D, 2 y 3, como bien dijo alguien más atrás. Dime, ¿La simetría axial es rotación 180 o la central? la central es igual que la rotación 180. Si lo dije mal, me disculpo. Las dos Gracias. siempre. Pero sí, la simetría axial es un espejo, la central es una rotación 180. Eso es todo. Ya. Seguimos. 16. ¿Cuál de las siguientes figuras posee mayor cantidad de ejes de simetría? Esto es una competencia. Bueno, el cuadrado ya sabemos que tiene 4. El triángulo equilátero ya sabemos que tiene 3. Ya lo vimos. El pentágono regular. No tengo idea, dejémoslo para el final. El rombo. El rombo tengo entendido que tiene 2. Así y así. Oh, me quedó re feo el último. El pentágono 5. Ya, la elipse. Yo creo que la elipse no tiene, ¿cierto? O puede tener 2 también, puede ser. Pero no sé si las elipses son así, la verdad. Ya, el pentágono tiene 5, entonces dice Karina. Comprobémoslo, pero con un pentágono más bonito, porque este está terrible. 1, 2, 3. Bueno, este debería ser el cuarto, pero me quedó chueco. Este debería ser el quinto. Exactamente. ¿Por qué el pentágono tiene 5? Porque un pentágono regular tiene todos sus lados iguales. Esto quiere decir que si yo lo dibujo de esta forma, esta es la base y este es el vértice. Pero esta también puede ser la base, esta también puede ser la base, esta también puede ser la base y esta también puede ser la base, porque todos los lados son iguales, ¿cierto? Tiene 4. No, tiene 5, creo. Si la figura es regular, entonces los ejes de simetría es igual a la cantidad de lados. Oh, parece que sí, parece que sí. Porque claro, el triángulo tiene 3, el cuadrado tiene 4, el pentágono tiene 5, el hexágono probablemente tenga 6. A ver, dibujemos un hexágono que es más fácil. De nuevo me quedó horrible, estas figuras son más difíciles. Sí, un hexágono también, mira. Tienes este, pero parece que el hexágono tiene más, de hecho, porque tenía esto, tienes esto, tienes esto. No, el hexágono parece que tiene más. Em, lo estoy googleando. Ah, no, tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, muy bien, tiene 6. ¿Qué es una elipse? Esa cuestión fea que dibujé. Pero sí, es la C. Haz un paper, Fiorella. Y ojalá te publique en la Universidad de Valparaíso. Una elipse es algo así. Los planetas se mueven así, sí, los planetas se mueven así, por eso hay
Por eso tenemos invierno y verano, por ejemplo, porque si aquí está el sol, cuando la Tierra está acá, estamos en verano, yay, piscina, como yay. Y cuando la Tierra está por acá lejos, estamos en invierno como ahora, fome. ¿Ya? Entonces, pero bueno, sí, la 16 es la C. Un círculo chueco, exactamente. Un círculo como estirado, como con círculo chicle. Bueno, ahora sí la 17 y la 18 que habían pedido, nos estamos pasando un poquito. Estas son las de suficiencia de datos. Así que, concentración, ¿ya? El triángulo ABC de la figura, no hay figura. O parece que sí, a ver, en volar la corté mal. No, no hay figura. Qué triste. Es sometido a una isometría. ¿Se puede determinar la posición final del vértice B? Sí. Ok. Vamos a imaginar que tenemos un eje de coordenadas, que tenemos un triángulo ABC. Y queremos saber cuál va a ser la posición final del vértice B. Número 1. Se realiza una rotación de 90 grados en sentido antihorario. Ya, ok. Se realiza la rotación. Uy. Ok, se realiza la rotación. Estamos todos contentos. Nos queda la cuestión así. CBA. ¿Podemos saber cuál es la posición final del vértice B? No tenemos idea, porque solo sabemos el dibujo, no tenemos idea en qué número estamos del eje de coordenadas. Así que la 1 por sí sola no. La posición original del vértice B en el plano es menos 5,2. A ver. Menos 5, 2. B. Y vamos a hacer como que el triángulo va así. Esto no lo sabemos, yo lo inventé por si acaso. Sin más, no Messi. Ah, no me sirve. Me encanta. Ya. Aquí, bueno, claro, tenemos la B. Podemos saber que el vértice B va a ser menos 5,2. Pero por sí solo no nos sirve la 2. Ojo, primero, por sí solo no nos sirve porque no sabemos qué isometría le estamos realizando al triángulo. Ahora, probemos las dos juntas. Nos preguntan la posición final del vértice B. Y si nos dicen que la posición original es menos 5,2, y si nos dicen de que se le aplica una rotación de 90 grados en sentido antihorario, B' sería menos 2,-5. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? En la guía sale que es la E. Juan, no sé qué opinas tú. Lo que pasa es que cuando uno tiene una rotación, lo que necesita es el punto sobre el cual está rotando. Y en ese caso no te dicen dónde está rotando. Uno asume que podría ser el origen, pero no lo dicen. Entonces no te dice si es el origen, puede ser el punto 1,1, el 2,2. Entonces no está explícito. Ya, buen punto. Entonces la rotación queda determinada por el punto, por el centro de rotación y por el ángulo. Como no tienes el centro de rotación, entonces no te falta información. Bueno, igual está capciosa porque recuerdo ejercicios anteriores donde te dicen rotación 90 grados, no te dicen en respecto al origen y uno lo asume. Eso es lo que me da rabia de estas preguntas, porque hay veces en que en un ejercicio normal ellos asumen que tú vayas a asumir y después te ponen esta cuestión y no. Po. Pero bueno, claro, un sabio Juan sería la E por eso mismo. Sería. Espero que haya quedado claro. Faltó el punto respecto al cual realizamos la rotación, ¿cierto? Porque esta que hice yo sería respecto al origen. Pero como bien dijo Juan, no nos especifica si es respecto al origen. Bueno. Por último, la 18, se puede determinar el punto utilizado como centro en una simetría central del punto. Ya, tenemos el punto P menos A, B. Y nos dice, se puede utilizar el punto utilizado como centro en una simetría central. O sea,
Tenemos el punto P, tenemos el punto O, que va a ser el punto utilizado como centro en la simetría central, y tenemos el punto P', que va a ser m, n, porque tampoco sabemos cuánto vale, ¿cierto? No sabemos, no sabemos. Y nos piden saber este. Nos dicen, el punto homólogo P' se encuentra en el cuarto cuadrante. Ya. Aquí está rara esta, porque el punto P dice menos A, B, entonces uno tendría que asumir que el punto P se encuentra en el segundo cuadrante, ¿cierto? Aún así, si el punto P' se encuentra en el cuarto cuadrante, tampoco podemos saber cuál es el punto utilizado, porque pueden ser muchos, pueden ser infinitos puntos que yo utilice para que un punto de acá lo rote y me quede acá. Puede ser acá, puede ser acá, puede ser el origen, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. Todos esos puntos. Así que la 1 por sí sola no. 2 por sí sola. Las coordenadas del punto homólogo P' son A, menos B. Ya. Entonces, si pensamos que el A y el B son constantes, no son incógnitas, esto querría decir que si el punto P está en este cuadrante y el punto homólogo P', bueno, está en menos A, B, está acá, y P' está en A menos B, entonces ahí claramente, en este caso, el punto utilizado como centro sería el origen, ¿cierto? Y obviamente, como con la 2, solo con la 2 ya sabemos que son 300, son 180, perdón. Es una, bueno, en verdad es una simetría central, que recordemos que es lo mismo que una rotación en 180 grados, ¿ya? Con la 2, si es que A y B son constantes, con la 2 nos basta, ¿cierto? Sería esta, la B. Obviamente, la C no puede ser porque con la 2 ya sabemos que está en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Porque nos dice que el X es positivo y el Y es negativo. Ya sabemos que está en el cuarto cuadrante, por lo tanto la 1 sería redundante. Así que, Juan, no sé qué opináis acá, podría ser la B o la E, porque si no se puede asumir que A y B son, o sea, que los puntos son constantes, se requeriría información adicional. O sea, lo que pasa es que ahí el punto P y el punto P' ya te lo están dando. Entonces, si te das cuenta, las distancias son las mismas. Entonces, al final, es el centro, tiene que ser el origen. Independiente del valor que tome A, ¿verdad? Podría estar incluso en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, donde tú quieras que esté. O sea, el punto P. Ah, ya entendí. Sí. Entonces, lo que necesitas es solo la 2, no. La 1 no te aporta mucho en ese sentido. Claro, no. O sea, si quisieras encontrar los puntos y darle un valor, claro, podrías como pensarlo ahí como en qué cuadrante se encuentra. Sí, ya, comprendo. Y solo te preguntan si puedes determinar el centro. Al final es por los Lo, por los signos, ¿por cierto? lo que pasa es que si, bueno, independiente de donde dibujes el punto A menos A, B, la distancia que hay entre esos dos puntos, ¿cierto? Cuando tú trazas la recta entre ellos, va a pasar por el origen. Porque la distancia del punto P al origen es la misma que del punto P' al origen. O sea, el menos A puede estar por acá, el A puede estar por acá, el B acá y el menos B por acá. Claro, y del origen al menos A, la distancia siempre va a ser igual que la distancia entre el origen y el A. Bueno, acá me lo dibujé terrible. ¿Puedo saber el punto de simetría gracias al punto homólogo? Claro. O sea, si te dan los dos puntos. En este Pero, caso, no nos dan los puntos, pero nos dicen que están a la misma distancia, como bien dice Juan. y sí, lo puedes pensar incluso que avanzas A, bajas B. Avanzas A, bajas B. Entonces,
Claro, pues el punto central, que sería el que te están pidiendo, el centro de simetría central, sería el origen. Exactamente. Bueno, ¿les quedó claro? Karina, levantaste la mano, dale nomás. Ah, sí, es que, por ejemplo, yo como lo saqué, tomé como si A y B fuesen el mismo valor y ya como en la parte teórica habíamos visto que si hacíamos simetría central, onda si teníamos un punto X como ahí, después nos quedaba menos X como a menos y ya sabíamos que el primer puntito era A como a menos B, entonces aplicando la regla de los signos, igual uno cachaba que esa sí podía ser como me quedaba menos A como B. Sí, claro. Utilizando la regla de los signos podéis cachar que en el fondo aplicaste la regla de la rotación de 180 o de simetría central. Ahora, la gracia igual, si ustedes se dan cuenta, si uno tiene el punto P y el homólogo, el P', el centro siempre, centro, o sea, claro, el punto el centro siempre, o sea, el punto que uno busca ahí como centro de simetría central va a ser el centro, por así decirlo, el punto medio entre ellos dos. ¿Ya? Entonces, dado los dos, puedes encontrar con respecto a quién estás haciendo la simetría central. No sé si queda alguna otra duda. O si no, ya estamos. Para terminar la clase. Ya. Gracias por sus comentarios. Voy a dejar entonces de compartir. ¿Podéis parar la grabación nomás?